Os he propuesto este ejemplo ese ejemplo y bueno, pues lo voy a repasar un poco por encima sin entrar en excesivo cálculo detenido, pero bueno, ya sabemos un poco cómo atacar este problema. Los problemas para la ecuación de ondas o para la ecuación del calor son básicamente similares. La única diferencia es que la ecuación de orden es de orden 2 y por tanto tenemos pues condiciones iniciales, tenemos dos condiciones iniciales y la ecuación de orden del calor es de orden 1 para el tiempo y entonces solamente aparece una condición inicial. Por lo demás se tratan exactamente igual, la clave está en los datos de contorno. Si son homogéneos procedo directamente y si no son homogéneos es necesario transformar, entonces necesito buscar una función u de xt que sea de la forma un polinomio que directamente aquí voy a escoger ya como x más por una función de t más otra función que satisfagan las condiciones de contorno, es decir, que u tilde en 0t sea igual al seno de t, lo cual automáticamente nos dice que g tiene que ser el seno y que u tilde de 1t en este caso, que es el otro dato de contorno, tiene que ser igual a 0, lo cual nos dice en este caso que la f de t más la g de t tiene que ser igual a 0, así que f vale menos el seno. Y así pues la función u tilde que voy a usar pues no es más que menos x seno de t más seno de t, que no es más que el seno de t por 1 menos x. ¿Vale? O sea, ese primer paso es obligatorio en el momento que las condiciones de contorno no sean las dos simultáneamente 0. Y ahora con esta función lo que hago es un cambio de variable, un cambio de función, una traslación realmente. Lo único que hago, considero una función que llamo u mayúscula, que sea u minúscula, que entiendo que es la solución de mi problema, menos u tilde. Y ahora esta u mayúscula satisface un problema nuevo, pero que esencialmente va a ser un problema, como el cambio aquí es básicamente lineal, pues va a ser un problema del mismo estilo, para una ecuación de ondas exactamente igual, que lo único que pasa es que lógicamente va a cambiar el dato. Entonces si uno escribe aquí quién sería u sub tt menos u sub xx, pues esto va a quedar u tt menos u tilde tt menos u xx menos u tilde xx. ¿Vale? Simplemente pues haciendo eso. Y esto pues nos dice que es utt menos uxx, que vale 0. Así que no lo pongo. Menos u tilde tt, pues lo tengo de aquí. El u tilde sub t vale coseno de t por 1 menos x. Y u tilde sub tt valdrá menos seno de t por 1 menos x. Mientras que el u tilde sub x vale menos el seno de t. Y u tilde xx pues va a valer 0. ¿Vale? Así pues, aquí quedaría 0 menos u tilde tt, que es esto de aquí, que sería seno de t por 1 menos x, y más u tilde xx, que es 0. O sea que básicamente lo que tengo es una ecuación de ondas para u mayúscula, pero con un dato, en este caso, diferente. Y lo mismo con las condiciones iniciales. U en x0, u mayúscula en x0 será la u minúscula en x0 menos la u tilde en x0. U minúscula en x0 vale 0 porque es solución de mi problema, y u tilde en x0, pues para t igual a 0, esto vale 0. Y la u sub t en x0, pues es la u minúscula sub t en x0 menos la u tilde en x0, la u tilde ahora en x0, pues para t igual a 0 sale 1 menos x, pues menos 1 menos x, x menos 1, ¿vale? Así pues, lo que tengo es eso, un problema que sería este de aquí, que es el que ahora resuelvo.
Y los datos de contorno ya sabemos que, puesto que hemos definido una U tilde que verifica los mismos datos de contorno que la U, pues la diferencia verifica los datos de contorno nulos. U en 0t y U en 1t van a ser 0. ¿Vale? Ya ese paso es simplemente transformar el problema, no tiene mucho misterio, salvo que lógicamente, como todo, requiere hacerlo pues con calma. Una vez que tenemos el problema, vemos qué tipo de situación tenemos, esencialmente si aquí tenemos un 0 o no, porque si es un 0, separación de variables es directo, simplemente usamos separación de variables. Si no es un 0, lo que hago es inspirarme en separación de variables para ver qué tipo de soluciones tengo. Entonces, observar, yo creo ya aquí ya sabemos un poco cómo funciona el tema, estas condiciones de contorno, en términos, si hago separación de variables, diciendo que la U va a ser una función de x por una función de t, pues las condiciones u de 0t y u de 1t iguales a 0 se van a transformar fácilmente en x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 0, porque entiendo que la solución 0 no me vale para nada. Así que puedo suponer que ni la de x ni la t son simultáneamente 0. ¿Vale? O sea que ahí tengo condiciones x de 0 igual a 0, x de 1 igual a 1, y de la típica separación de variables, es decir, suponiendo que tengo una ecuación homogénea y que u es x por t, pues sabemos que sale pues x segunda menos lambda x igual a 0. ¿Vale? Nos aparecerá un problema de Sturm-Liouville, por tanto, con estas condiciones. Y esto ya nos ha salido en varias ocasiones, nos dice que las soluciones son del tipo unas constantes por seno de n pi x. Si no tengo claro lo que sale ahí, pues sencillamente lo hago. ¿Vale? Busco siempre soluciones de este problema, pues con las condiciones que hay, bueno, pues sacando las soluciones fundamentales de la ecuación de segundo orden, etcétera. ¿Vale? En este caso, bueno, pues aparece de esa forma. Y esto nos dice que voy a buscar soluciones de la forma siguiente. La U mayúscula va a ser una serie desde 1 hasta infinito de una función t sub n de t por seno de n pi x. ¿Vale? Si tuviera el problema homogéneo, pues realmente de aquí hubiese sacado tanto las funciones como los lambda y tendría una ecuación similar para la t, y entonces resolvería esa ecuación para la t directamente. No tengo que buscar la solución así, va a salir de ese estilo, pero la ecuación para la t la tendría directamente. Que en realidad podría hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, lo que pasa es que lo otro es, digamos, más rápido, más ágil. Ahora meto esta ecuación, esta solución en la ecuación, eso me dice que la UTT menos la UXX, ¿qué va a ser? Pues va a ser una serie, la UTT va a ser la derivada segunda de t por el seno, que lo voy a sacar factor común, y la UXX va a quedar básicamente, la derivada segunda del seno de n pi x es menos n cuadrado pi cuadrado seno de n pi x, así que con el signo menos un más n cuadrado pi cuadrado t sub n seno de n pi x. Y esto tiene que ser igual al segundo miembro, que es esa función, seno de t por 1 menos x. ¿Vale? ¿Está claro? De manera que esta serie igual a esta función, pues me obliga de algún modo a reescribir esta función como una serie de tipo seno de n pi x. ¿Cómo lo hago? Pues sencillamente usando coeficientes de Fourier, que en este caso simplemente pues son coeficientes que dependen de la t. Pero para mí eso es una función de x con una letra, que es la t, que vaya arrastrando. Entonces seno de t por 1 menos x lo puedo desarrollar en serie de Fourier en términos del seno de n pi x si básicamente cojo esta función de x, insisto, ignorando la t o considerándola como un parámetro fijo. En teoría esto sería una función que extiendo de forma impar al intervalo menos 1, 0, y gracias a eso pues sé que los coeficientes f sub n de t son 2 partido 1, que es la longitud del intervalo, integral entre 0 y 1 de la función
por el seno de n pi x. ¿Vale? Donde lógicamente esta integral la voy a hacer en x, pero la t se está arrastrando, de hecho sale fuera directamente el seno de t y se hace la integral. Y bueno, pues si hace esa integral, esto yo lo tengo calculado por aquí, esto sale, si no me he equivocado, 2 partido n pi por el seno de t. ¿Vale? Ok. Eso me dice quiénes son esos coeficientes, por lo tanto, estos coeficientes van a verificar pues esa ecuación. ¿Vale? Los coeficientes en serie de seno de t por 1 menos x, lo igualándolo a la serie de la ecuación, me dice que t sub n segunda más n cuadrado pi cuadrado por t sub n tiene que ser igual al seno, perdón, a seno de t a 2 partido n pi por el seno de t. Ahí tengo mis ecuaciones en este caso para las t sub n. ¿Vale? ¿Está claro dónde sale eso? Finalmente, para poder resolver esta ecuación, fijaros que esto es una ecuación de segundo orden, no homogénea, lineal, necesito condiciones iniciales. En este caso las condiciones iniciales las saco de lo que tengo aquí. Entonces esas condiciones iniciales se van a escribir en términos de la u de x0, va a ser u de x0 es 0, por lo tanto la serie desde 1 hasta infinito de t sub n de 0 por el seno de n pi x es 0, eso significa que los coeficientes son todos nulos. T sub n de 0 vale 0. Y la condición sobre la derivada primera, u sub t en x0, que aquí se transforma en serie desde 1 hasta infinito de t sub n' en 0 seno de n pi x, esto es igual a x menos 1. Por lo tanto, t sub n' de 0 son los coeficientes de Fourier de la función x menos 1 en el intervalo menos 1, 1, extendida de forma impar como serie de senos. En realidad eso significa que t sub n' de 0 va a ser igual a 2 integral entre 0 y 1 de x menos 1 seno de n pi x, y bueno, pues si os fijáis es la misma integral que antes, algo que está con signo cambiado, o sea que esto sale menos 2 partido n pi. ¿Vale? Así pues, ese problema de allí lo complemento con esas dos condiciones iniciales. Y ahora sí que puedo resolver. Realmente tengo un montón de problemas, para cada n hay un problema distinto, pero básicamente son todos iguales. Este problema, pues yo lo resolvería de la forma más sencilla, resolviendo una solución particular, ¿vale? Porque una solución particular, fijaros que sería básicamente una constante por el seno, ¿vale? Porque aquí me va a aparecer una constante por el seno y la derivada segunda es una constante también por el seno. Por lo tanto, es simplemente cuestión de ajustar la constante. Entonces, una solución particular de ese problema para cada n. O sea, yo buscaría, voy a llamar t sub p a algo del estilo una c sub n por seno de t, de manera que t sub p segunda más n cuadrado por pi cuadrado por t sub p, que esto es, la derivada segunda es el menos c sub n seno de t, más n cuadrado pi cuadrado por c sub n seno de t, esto tiene que ser igual a 2 partido n pi seno de t. De manera que c sub n por n cuadrado pi cuadrado menos 1 es igual a 2 partido n pi. Bueno, tendríamos una constante de ese estilo. Eso sería una solución particular para cada n. Y por otra parte, la solución general de esta ecuación, de la ecuación homogénea, ¿vale? La solución general de la ecuación homogénea, si pongo ahí un 0, esto es una ecuación de segundo orden, si os fijáis tiene
valores característicos, la solución del polinomio característico sería npi y menos npi, ¿no? Sería m cuadrado más n cuadrado pi cuadrado. Por lo tanto, la solución general de la ecuación homogénea para cada n sería del estilo de una constante por el coseno de n pi t más otra constante por el seno de n pi t. ¿Vale? Por lo tanto, la solución general de este problema sería las t sub n vienen dadas como a sub n coseno de n pi t más b sub n seno de n pi t más 2 partido pues esta constante por el seno de t. Y ahora imponemos las condiciones iniciales para fijar los a sub n y los b sub n. T sub n de 0 igual a 0 es muy sencilla porque significa que esto y esto se da y que a sub n son 0. Y T sub n' de 0 igual a menos 2 partido de n pi, pues es lo que me va a fijar la b sub n. Ya no lo hago, pero es simplemente derivar esto, ya no haría falta, esto estaría fuera. Derivar esto, sustituir en t igual a 0 y ajustar la constante lo que diera, ¿vale? Con eso tendríamos los t sub n y con los t sub n reconstruiríamos la función u mayúscula como una serie con los senos de n pi x y luego finalmente sumaríamos el u tilde, que no se puede olvidar, para tener la solución del problema, ¿vale? Bueno, son problemas densos, completos, hay un poco de todo, bueno, pero yo creo que la metodología es relativamente sencilla, es decir, hay que saber lo que hay que hacer, pero no creo que sea difícil de entender. Coño. Vale. Bueno, pues como habéis visto, la ecuación de ondas y la ecuación del calor son muy similares en cuanto a su planteamiento. Sin embargo, la ecuación de Laplace, que vamos a ver ahora, tiene lógicamente parecidos, pero tiene un detalle diferente, completamente diferente, ¿vale? ¿Cómo va a ser el problema para la ecuación de Laplace que vamos a plantear? Pues lo vamos a plantear típicamente en un rectángulo, es decir, en este caso, en los problemas de ecuación de ondas y ecuación del calor, lo que tengo es un dominio finito para la x, un intervalo, pero la t varía en un semi-intervalo a partir de 0. En el caso de la ecuación de Laplace, como vimos, lo que tengo son condiciones de contorno en la x y en la y. Por lo tanto, el típico sitio donde vamos a plantearlo en dimensión 2 sería, voy a considerar una función menos laplaciano de igual a f, donde la x y la y se van a mover típicamente en un intervalo para la x y un intervalo para la y. ¿Vale? Está restringido tanto la x como la y. ¿Y qué tipo de condiciones de contorno voy a poner? Pues voy a poner tipo condición tipo Neumann, tipo Dirichlet o Robin, pero va a ser para la x y para la y, es decir, necesito los valores de x en a, los valores de la función de x en b, y lo mismo para y en c y en d. Entonces, pues por ejemplo, por poner condiciones Dirichlet nada más, pondría algo del estilo de
U en AI igual a una cierta función de I, U en BI igual a una cierta función de I, esto sería para I entre 0 y D, entre C y D, y lo mismo para las X, es decir, la U en XC será una cierta función de X, la U en XD igual a una cierta función de X. O sea que tendría condiciones de contorno, si os fijáis, bueno, en este caso he escogido Dirichlet, pero podríais poner Neumann perfectamente o incluso una combinación. Ya comentaré algo de eso un poco más adelante. En principio, lo voy a dejar en Neumann porque la idea es la misma en ambos, en cualquier situación, ¿vale? Entonces, ¿qué era clave en los problemas para la ecuación del calor y la ecuación de ondas? Las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno me determinan cómo ataco el problema. Si no son nulas, primero tengo que convertir a un problema con condiciones nulas. Aquí sucede lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí sucede lo mismo. Lo que pasa es que las condiciones de contorno pueden ser nulas para la X o pueden ser nulas para la Y, y las voy a tratar, digamos, de forma paralela o independiente, en el sentido de que si las condiciones de contorno son nulas para la Y, pues me voy a fijar en, digamos, en esas condiciones de contorno, y si las que son nulas son para la X, me voy a fijar en esas otras condiciones de contorno. Y si no son nulas ni en una ni en otra, ahora veremos qué es lo que hago. Entonces voy a empezar con un ejemplo directamente para no complicarme con cuentas abstractas. Voy a coger un ejemplo directo en el que todas las condiciones son nulas, para que veáis un poco lo que sucede. Esto lo voy a hacer en el intervalo 0pi por 0pi. Y entonces las condiciones serían 0 para la Y y también 0 para la X. ¿Vale? Este sería el caso óptimo, digamos, en el que todas las condiciones de contorno son nulas, aunque en realidad pues no es necesario que todas las condiciones sean nulas. Ahora veremos cómo funcionamos. Pero aquí un poco se percibe cuál es la idea. La idea es también, insisto, aunque el problema tiene sus peculiaridades en la ecuación de Laplace, la idea es un poco también seguir la separación de variables y hacer algo por el estilo a lo que ya vimos. Entonces, ¿qué hacemos cuando el dato aquí no es homogéneo? Pues intuir o, digamos, buscarnos un tipo de solución y forzar a que la solución sea de ese estilo. Entonces, ¿en qué nos basábamos? Pues en usar separación de variables con dato homogéneo. Entonces, otra vez igual, voy a considerar una función de xy que sea un producto de funciones de x por funciones de y, ¿vale? Y voy a imponer inicialmente la condición homogénea, es decir, voy a sustituir en la ecuación de Laplace menos laplaciano de u. Recuerdo que el menos laplaciano de u es, o que el laplaciano de u es uxx más uy, ¿vale? Bueno, pues en este caso estaríamos hablando de la x segunda por y más, o con signo menos la x por y segunda igual a 0, sustituyendo este tipo de soluciones ahí, derivando. Pasando al otro miembro y dividiendo por xy, como acostumbramos, nos quedaría algo del estilo, pues, menos x segunda partido por x igual a y segunda partido por y. ¿Vale? Donde otra vez igual, como siempre, supongo que ni el x ni el y son 0, porque si fueran 0, pues ya sería la solución trivial, que esa no tengo que plantearme. ¿Vale? Esto es una función de x, esto es una función de y, pues igual que antes, esto va a ser una constante lambda. ¿Vale? Una constante lambda. Entonces, una vez más, obtengo problemas para la x y para la y, que serían, pues para la x, observar aquí el signo menos, se olvidan que es lambda y quedaría x segunda más lambda por x igual a 0, y para la y sería del tipo y segunda menos lambda por y igual a 0. Cuidado aquí con los signos porque efectivamente salen así, sale una en un signo y otra en otro. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que hacíamos habitualmente? Pues usar las condiciones de contorno para ver qué problema de Sturm-Liouville puedo resolver. Como las condiciones de contorno en la ecuación del calor y la ecuación de ondas están dadas a partir de x, pues entonces efectivamente usaba la x. Pero ahora tengo las dos posibilidades, porque estas condiciones de aquí, u de 0i igual a 0, u de pi i igual a 0, ¿en qué se transforman? Pues u de 0i igual a 0 se transforma en que x de 0 por y de i
es igual a 0 y por tanto x de 0 debe ser 0. Y u de pi i igual a 0 se transforma en x de pi por i de i igual a 0. O sea, x de pi igual a 0. Las de siempre. Pero también puedo mirar las otras. Puedo mirar la u de x0 igual a 0, que en este caso se escribirá como i de 0 igual a 0. O u de x pi igual a 0, que del mismo modo se va a transformar en i de pi igual a 0. Así que, como tengo condiciones de contorno tanto para la x como para la y, no es como antes, que nada más que tenía condiciones de contorno para la x, pues ahora puedo elegir qué tipo de problema de Sturm-Liouville resuelvo. Si resuelvo un problema para las x o resuelvo un problema para las y. ¿Vale? Entonces, si usara esto, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Si uso esto de aquí, puedo observar que me aparecería unas funciones x del tipo seno de nx, unas constantes por seno de nx, y si usara estas, ¿vale? Básicamente obtendría lo mismo. Lo que pasa es que los lambdas serían distintos. Aquí saldrían lambdas positivos y aquí saldrían lambdas negativos, pero son los mismos, ¿vale? Y aquí básicamente al final me saldrían unas funciones tipo seno de ni, ¿vale? Unas funciones tipo seno de ni. Por lo tanto, aquí tengo dos opciones. Puedo buscar soluciones u que sean series del tipo funciones de y por seno de nx, o puedo usar funciones del tipo series de funciones de x por senos de ni. Las dos son válidas, porque las dos satisfacen las condiciones de contorno que tengo ahora mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? En este caso, como no tengo realmente la Laplaciano de u igual a 0, pues lo que hago es decir la Laplaciano de u la seno de i con este tipo de funciones o con este tipo de funciones. Y las dos serían válidas, insisto, porque las dos satisfacen las condiciones de contorno. Otra vez son las condiciones de contorno las que me invitan a generar el tipo de solución que quiero, que busco, ¿vale? Pero en este caso tengo estas dos vías y sería equivalente a hacerlo en el sentido de que al final me van a salir las mismas funciones. Lo que pasa es que reescritas de forma distinta, eso sí. Pero obviamente en este caso y en este problema concreto, una de esas dos series es muchísimo más atractiva que la otra para hacer las cuentas, ¿no? Porque si yo tengo que igualar el Laplaciano de u al seno de i, pues lo suyo es que esto venga en series de i, de senos de i, de manera que pueda igualar fácilmente una serie con otra. Es decir, esto es una serie en términos de i en la que los coeficientes los tengo claros. N1, para n igual a 1 vale 1 y para el resto vale 0. Por tanto, yo usaría este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? En lugar de este. Insisto que podría usar este, pero entonces eso me obligaría a hacer más cuentas, ¿vale? Entonces, otra vez son las condiciones de control las que me direccionan por dónde tengo que tirar. Ahora hago lo de siempre. Una vez que tengo el tipo de solución que busco, pues sencillamente lo impongo en la ecuación. O sea, recordad que la separación de variables cuando el problema no es homogéneo se usa para inspirarnos, digamos, en el tipo de soluciones, pues yo decido ese tipo de soluciones. ¿Vale? Entonces simplemente impongo la ecuación ahora para una función de este estilo, voy a elegir esta como posible solución, entonces menos uxx se va a transformar en menos la suma de menos xn segunda, ¿vale? Y el menos uii pues será derivadas allí con respecto a i, que será menos n cuadrado seno de ni con un signo menos más n cuadrado xn seno de ni. ¿Vale? Está claro, ¿no? Estoy haciendo ahora ya lo mismo que se hacía antes. O sea, el matiz está justamente en el hecho de que tengo condiciones de contorno para la x y para la y y que tengo esa posibilidad de elegir. Condiciones de contorno homogéneas. Ahora veremos qué pasa cuando no son homogéneas.
Bueno, pues de aquí está claro que lo que ocurre. Esto es una serie en senos de i, esto es una serie en senos de i, pues resulta que menos x sub 1 segunda más x sub 1 es igual a 1 y menos x sub n segunda más n cuadrado por x sub n es igual a 0 para n mayor o igual que 2. Si no hubiese escogido la serie del seno de i, hubiese escogido la serie del seno de x, sencillamente tendría que calcular los coeficientes de Fourier de la función seno de i en términos de senos de x y entonces me aparecían otras ecuaciones, básicamente. ¿Vale? Condiciones, en este caso no iniciales, sino vamos a complementar las condiciones que tengo para la x1 y la xn, pues lógicamente las voy a sacar de lo que no he aprovechado. Como la serie de senos de i la he aprovechado con estas condiciones, estas digamos las he olvidado, pues voy a usar estas. Entonces la condición u de 0i igual a 0 y u de pi i igual a 0 son muy sencillas de implementar porque u en 0i será la suma desde 1 hasta infinito de x sub n de 0 seno de ni y esto es 0, lo cual implica que los x sub n de 0 son todos 0 y u en 1i se traduce a que x sub 1 de 1, esto es 0 también, eso también vale 0. ¿Vale? Así que en este caso las x son soluciones de esas, pero no tengo un típico problema de valores iniciales, sino me ha vuelto a salir un problema de Sturm-Liouville con esas condiciones. Bueno, entonces es bastante sencillo ver que si complemento la segunda ecuación, la de las x sub n para n mayor o igual que 2, con condiciones nulas, me va a salir que xn es nulo. ¿Vale? Eso sale inmediato. Y si resuelvo la otra con condiciones nulas, pues entonces sí que tengo algo diferente. Esta ecuación la voy a reescribir como x1 segunda menos x1 igual a menos 1 con x1 de 0 igual a x1 de 1 igual a 0 y de ahí, bueno, pues simplemente resuelvo de la forma habitual. Eso es una ecuación homogénea, lineal, segundo orden, aunque no tengo condiciones iniciales, pues esas dos condiciones de contorno me van a permitir fijar las constantes. Como solución particular, voy a llamarle x1p a una solución particular de ese problema, que es trivialmente x1 igual a 1, y la solución general de la homogénea será, pues esta simplemente elevado a menos t, ¿no? Esto sería una constante por elevado a menos x, perdón. La solución de la homogénea. De manera que la x1 que busco será, es de segundo orden, disculpad. Sería m cuadrado menos 1 igual a 0, sería 1 y menos 1. Eso sí. Esa sería la solución general de la ecuación homogénea y por tanto la solución general de la no homogénea sería la particular más la general y ahora imponiendo las condiciones x de 1, x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 0 obtendría las constantes simplemente pues resolviendo el sistema correspondiente, no da mucho problema, ¿vale? O sea que esencialmente, otra vez igual, como digo, la cosa depende de las condiciones de contorno homogéneas. En el momento que tenga condiciones de contorno homogéneas, yo puedo hacer el juego de siempre. ¿Qué pasa cuando, claro, aquí nos han salido todas homogéneas? ¿Qué pasa cuando no son homogéneas, lógicamente? Bueno, pues lo voy a hacer también a través de un ejemplo. Que creo que es, bueno, pues resume bastante bien qué es lo que se hace en general.
Vaya. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer, fijaros en el problema que es peculiar, porque otra vez tengo la ecuación de Laplace, en este caso homogénea, bueno, eso es una ventaja, pero podría no serla, ahora os comento qué pasaría si no lo fuera. Pero lo fundamental está en que las condiciones de contorno no son buenas o no son las que uno puede atacar, porque para las condiciones de contorno en la I no las tengo homogéneas, las dos, ¿vale? Y para las condiciones de contorno en la X, que en este caso son tipo Neumann, pero podrían ser Dirichlet, le da igual, tampoco son homogéneas en las dos, ¿de acuerdo? Entonces no puedo hacer el juego de antes, porque si hiciera lo de antes, resultaría que no puedo obtener el típico problema de Sturm-Liouville con condiciones X de 0 igual a 0, X de 1 igual a 0, o X' de 0 igual a 0, X' de 1 igual a 0, o Y o lo que sea. Es decir, no puedo hacer eso, no consigo eso, ¿vale? Porque las condiciones no son simultáneamente homogéneas. En la ecuación de onda y en la ecuación del calor lo que hacemos es un cambio que me lleva a condiciones homogéneas. Ahora no voy a hacer eso. Ahora lo que voy a hacer es separar los problemas usando el principio de superposición. Os recuerdo el principio de superposición, lo que dice es que si tú tienes dos problemas iguales y sumas sus soluciones, esa suma de soluciones es solución de un problema en la que se han sumado los datos, ¿vale? O sea que si tú tienes una ecuación de tipo Laplaciano de U igual a f(1) y Laplaciano de U igual a f(2), si tú resuelves este problema y resuelves este problema, la solución resuelve un problema tipo Laplaciano de U igual a la suma. ¿De acuerdo? O sea que la solución de este más la solución de este es la solución de este. O sea que cualquier problema lo puedes, digamos, descomponer en problemas en los que los datos van siendo sumados. Entonces, bueno, pues esto me invita a plantear estos dos problemas que yo creo que son bastante evidentes. Un primer problema, también por supuesto en el mismo sitio. ¿Vale? En el que mantengo las condiciones de contorno 0 para la I realmente, ¿no? Para la U en X0, U en X1. Y las otras las dejo igual. Y un segundo problema en el que mantengo las condiciones de contorno 0 para la X, ¿vale? Y dejo las condiciones de contorno para la Y idénticas a las que tenía inicialmente. De manera que si uno considera U1 la solución de P1 y U2 es la solución de P2, pues U1 más U2 es la solución del problema original. Voy a llamarlo P al problema original, que es el que quiero, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, el principio de superposición me dice eso, que es simplemente decir que si uno suma soluciones de problemas, pues el problema que está resolviendo es un problema en el que se han sumado los datos. Entonces, lógicamente, pues si uno suma la solución de U1 y suma la solución de U2, la ecuación se obtiene la suma, las condiciones de contorno se obtienen la suma, por lo tanto se obtienen aquellas, y las condiciones de contorno aquí se obtienen la suma, por lo tanto se obtienen las otras dos. ¿Vale? La idea es sencilla, ¿vale? ¿Qué pasaría si el dato no fuera homogéneo? Exactamente igual. Imaginaros que aquí hubiera una F de XY. ¿Vale? Imaginaros que ahí hubiera una F de XY. ¿Qué haría entonces? Pues le pongo la F o bien a uno o bien a otro, al que me dé la gana. Puedo poner la F aquí sin problema, porque entonces la suma de las soluciones verificaría la ecuación con la suma de los segundos miembros. O podría poner la F abajo sin problema.
O incluso podría poner la mitad de una y la mitad de otra, poner un medio de f más un medio de f. O si tengo una f que fuera una suma de funciones f1 y f2, podría ponerle a uno f1 y a otro f2. De manera que mientras que la suma siga siendo la mía original, todo funciona. De hecho, ¿a qué problema se lo pongo? Pues fijaros que antes escogimos qué tipo de serie era la más ventajosa para hacer las cuentas. ¿Por qué? Pues porque el segundo miembro, el dato, estaba escrito ya como una serie cuya expresión era muy sencilla de calcular, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí, dependiendo de cómo sea esta f, puedo elegir a qué problema se lo encasqueto. O si incluso tengo una f descompuesta en suma de funciones que son una más adaptable a un problema y otra más a otro, pues a cada una le asocio el problema que le que más fácilmente podría resolver. ¿De acuerdo? Todas las posibilidades son válidas. La única diferencia es que una a lo mejor nos dan más trabajo que otras, pero todas son igual de válidas. O sea que realmente que aquí haya f o no es irrelevante, ¿vale? Es irrelevante. Porque a la hora de hacer el principio de superposición, una vez más, o sea, a la hora de atacar el problema, una vez más, mi objetivo es aclararme con las condiciones de contorno, ¿vale? Aclararme con las condiciones de contorno. ¿Por qué hago esto? Pues porque al mantener las condiciones de contorno homogéneas aquí u homogéneas ahí, cuando hago otra vez separación de variables, ya puedo plantear un problema de Sturm-Liouville con las correspondientes condiciones de contorno, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo voy a empezar con el de abajo ahora. Ahora lo que tendría es resolver, lógicamente, resolver estos dos problemas. Voy a empezar con el de abajo. En este caso es homogéneo, con lo cual es más sencillo, pero si no fuera homogéneo simplemente me basaría en lo que sale, ¿no? Entonces, al ser homogéneo, otra vez igual me aparece el separación de variables, esa ecuación, o sea que me vuelve a aparecer menos x segunda partido por x igual a y segunda partido por y igual a lambda. Y las condiciones, fijaros, estas condiciones de contorno para la y, ¿por qué cojo esa? Porque son las homogéneas, las dos homogéneas, se transformarían, yo creo que esto es sencillo de ver, en que y' de 0 es 0, perdón, sí, y' de 0, no, perdón, esto sería la x' de 0 igual a 0 y la x' de 1 igual a 0, ¿vale? Entonces, claro, a la vista de las condiciones que tengo aquí para la x, ¿vale? Las condiciones que tengo ahí para la x, voy a coger el problema de Sturm-Liouville correspondiente a la x. Aquí podéis hacer lo que queráis con el lambda. Se lo podéis encasquetar a uno o a otro, pero tened claro que si se lo encasquetáis aquí o a este, luego hay que tenerlo claro, lo que hemos hecho. Entonces, pues por ejemplo, yo voy a mantener esta ecuación y por tanto la otra es esa. ¿Vale? Le voy a encajetar el menos a la i, ya que no lo voy a usar ahora y me es más cómodo escribirlo, pues como siempre. Ese es el problema de Sturm-Liouville que voy a resolver. Observar que como aparecen derivadas en el problema de Sturm-Liouville, pues van a aparecer un poquito diferente a como aparecía antes. Entonces, si el lambda es positivo, aquí tendría soluciones reales y por tanto exponenciales, y ya sabemos que las exponenciales, si hacen esto es porque son nulas, ¿vale? Si lambda es 0, ojo porque aquí sí que sale una condición, si lambda es 0 tendría el problema x segunda igual a 0 que tiene como soluciones las lineales, y la solución, las condiciones x' de 0 y x' de 1 iguales a 0, en realidad significan que c sub 2 es 0. Pero c sub 1 se queda libre, o sea que las constantes son solución, ¿vale? Así que para lambda igual a 0, x igual a constante es una solución. Y si lambda es negativo, pues otra vez igual, las soluciones de la ecuación característica serían las complejas y entonces generaría soluciones del tipo una constante por el coseno de la raíz de menos lambda x más otra constante por el seno de la raíz de menos lambda x. ¿Vale? Pero ahora las condiciones de contorno, x' de 0 igual a 0, x' de 1 igual a 0, son distintas porque ahora x' es menos c sub 1 raíz de menos lambda seno de raíz de menos lambda x más c sub 2
raíz de menos lambda coseno de raíz de menos lambda x, y x' de 0 significaría que c sub 2 es 0, ¿vale? Y x' de 1, como c sub 2 es 0, esto, perdón, c sub 1 0, no c sub 2. Cuando hago x igual a 0, no, c sub 2, lo he dicho bien. El c sub 2 es 0, y cuando x' de 1 es igual a 0, pues aquí me aparecería el seno de la raíz de menos lambda igual a 0, y por tanto la raíz de menos lambda es npi. Por tanto, lambda es menos n cuadrado pi cuadrado. ¿Vale? Pero observar que el que es 0 ahora es el c sub 2, por tanto la solución son tipo coseno. ¿Vale? Son tipo coseno. O sea, de aquí lo que obtengo es que las xn son coseno de raíz de menos lambda, que es n pi x. ¿Vale? Y lambda vale menos n cuadrado pi cuadrado. O sea que las condiciones de contorno son las que me determinan el tipo de serie que tengo. Si tuviera un problema no homogéneo, pues usaría esas series para reconstruir una solución con funciones de i, pero como el problema es homogéneo, directamente no necesito eso, sino que directamente sustituyo el lambda aquí y resuelvo. ¿Vale? Entonces, para este lambda, i segunda partido por i, con signo menos, igual a menos n cuadrado pi cuadrado, o sea que i segunda menos n cuadrado pi cuadrado por i es igual a 0. Esas son las funciones en i sub n que salen. No necesito imponer la ecuación. Si la impongo realmente me va a salir lo mismo, porque no es más que la misma cuenta, pero no necesito, la tengo ahí directamente. Y ahora necesito las condiciones iniciales, i sub n de 0 e i sub n de 1, que me las va a proporcionar pues las series correspondientes para x y para 0. ¿Vale? Bueno, lo termino mañana.